Ahí estamos grabando. Perfecto. Continuamos entonces. No me he peinado, por favor. No te preocupes. Continuamos. Ya, ahora fíjate, una vez que sucedió esto, entonces lo que quiere hacer Comte es una locura, pero lo hizo. ¿Te das cuenta? Y fundó la sociología. Dice él que quiere constituir una especie de física de la sociedad. Muy bien. Física de la sociedad, que investigara la realidad social. Muy bien. De la misma forma en que las ciencias naturales observaban los organismos vivos. Muy bien. O sea, de esa manera como el método científico observa cómo nace, crece, se reproduce, qué enfermedades tiene, cómo prevenirlas, etcétera, de la misma manera quieren ellos lo mismo verter al tema de la sociedad, al tema de el hombre y su comportamiento en la sociedad. ¿Te das cuenta? Lo mismo quieren hacer. Es decir, mira, dice, como entidades autónomas de conductas fácilmente mensurables o sometidas a determinadas leyes que podían ser estudiadas y pronosticadas. Y aquí hay un fallo, hay un error. Ellos quieren estudiar al ser humano, a la sociedad, como entidades con conductas fácilmente mensurables. ¿Qué significa esta palabra mensurable? Medible. Medible. ¿Te das cuenta? Fácilmente medible. ¿Ya? O sometidas a determinadas leyes que podían ser estudiadas y pronosticadas. Pero hay una intención detrás de todo, de toda esa investigación, una intención de revisar la conducta para ser corregida, o sea, la conducta a nivel social, como masa, para luego ser manipulada, redirigida, orientada de una manera, como lo están haciendo últimamente ahora los movimientos sociopolíticos, ¿sí? Hay una intención, por ejemplo, hoy en día los medios de comunicación se encargan de redireccionar todas las costumbres humanas, todas, inclusive la forma de pensar. Sí. Y la sociología nació con esa intención, ciertamente, ¿no? Ahí bueno, está. Si les contara lo que viví en Venezuela, usted se sorprendería. Y justo iba a decir algo parecido. Stalin, y lo leí esto lo leí, en una reunión, dicen que agarró una gallina y viva la peló. La peló. La gallina viva, le sacó todas las plumas delante de todos. Y una vez que la gallina estaba sin plumas, él le daba de comer. Y la gallina le seguía por todas partes. Por todas partes. Y él dijo, así es el pueblo. Una vez que tú le has tratado de esta manera, una vez que lo has pelado, lo has maltratado, ellos nunca te van a soltar. ¿Cómo la ves? Imagínate tú. Y de la misma manera ven a la humanidad, al ser humano. Eso es lo que, justamente, disculpe, pastor, yo quiero compartir, aunque sea un minutito, lo que se vive ahorita en la sociedad venezolana, en Venezuela, es exactamente eso. La gente aquí en el Perú no cree, piensa que es mentira, que es exageración. El socialismo, el comunismo es lo mismo, no hay diferencia. Lo que se vive allá es hambre. Hay un sector
que no es privilegiado, que no tiene conexión, no están enchufados con el gobierno, ellos están pasando una necesidad tremenda. El sueldo mínimo es $1 y creo que hasta un poquito menos, y viven miserablemente. Yo tengo comunicación con amigos constantemente que todavía viven allá, y yo les digo, pero ¿por qué no se vienen? Porque tienen ataduras. ¿Cuál es la atadura? Por ejemplo, tienen un carro, tienen casita, tienen la vida hecha de años, y aún así ya muchos ya se han regresado, se han ido para otros países. Pero lo que se vive allá es impresionante. La gente vive vendiendo sus cosas para poder comer. En la calle buscan de la basura. No es exageración, no es mentira. La gente está acostumbrada a regalar. ¿Sabe qué dicen? Que en el Perú la gasolina es muy cara, en Venezuela lo regalan. ¿Sabe qué? La gasolina es barata, pero casi no hay. Están dando, por decir, un galón de gasolina por día a cierto grupo de personas, no todo el mundo. Puede ser muy barata. No te cobran la luz, pero en una semana se te va 7 veces la luz. O sea que todos los días se te va la luz. Agua solamente hay una vez al día y por horas. Una vez al día por horas. 1 hora, hora y media, 2 horas máximo. La producción agrícola ha muerto totalmente y solamente funciona un 12% producción agrícola. Y Venezuela, le voy a decir algo, pastor, mucha gente piensa que no, que en el Perú como hay mucha tierra y la gente está acostumbrada a producir, en Venezuela era igualito, se producía, tiene tierra muy fértil, pero el gobierno se ha encargado de quitarle, imagínense, de quitarle la semilla. Antes había una empresa grande en Venezuela que vendía la semilla, porque todo esto se monopolizó. Aquí también es igualito, ¿sí? Y la empresa que distribuía la semilla lo agarró el gobierno para que supuestamente el gobierno lo venda más barato, acabe con el monopolio. Hoy en día no hay semilla en Venezuela, solamente sectores privilegiados que producen ciertos productos. ¿Por qué? Porque al gobierno le conviene comprar fuera, ¿sí? Porque ahí es donde se gana su porcentaje y el país no produce nada, nada, ninguna empresa funciona al 100%, la mayoría, las pocas que quedan, llegan apenas al 20% de su producción. Hablando de cualquier empresa, de cualquier empresa, indiferentemente, de las poquitas que quedan, la gran mayoría de inversión se ha tenido que ir corriendo porque ha habido expropiaciones, es un desastre, un desastre. Entonces, y la gente se ha acostumbrado a eso, se ha acostumbrado a la pobreza, se ha acostumbrado a que le den todo regalado, se ha acostumbrado a una cantidad de... igualmente está Cuba, ¿sí? Igualmente querían hacerlo en Ecuador, en Bolivia, ¿sí? En Argentina es el mismo plan de, ¿cómo se llama?, socialista del siglo XXI que quieren implantar aquí en Perú también. ¿Sí? Y nosotros, yo me siento con una impotencia porque hay gente que cree, que dice que el socialismo va a acabar con la corrupción, ahora sí, el nacionalismo y toda la mentira. Chávez, cuando entró al gobierno, fue con puro engaño. Usted búscale ahí en internet, puro engaño, pura mentira, que iba a ayudar al pequeño empresario, que iba a levantar la economía, Venezuela se iba a convertir en potencia mundial, porque tenía los recursos, porque los de la derecha siempre han explotado al obrero, ¿me entiendes? Y así llegó Chávez. Después que agarró el gobierno, este sistema político no lo va a soltar y no lo ha soltado. Van más de 20 años, pastor. Más de 20 años de esa gente. Y yo he vivido allá 25 años de mi vida. Y yo llegué muy joven a Venezuela. Y yo trabajé duro, vivía muy cómodamente, tenía 3 carros, tenía en mi apartamento, mi taller que era propio. Yo era muy próspero en Venezuela. Y todo eso se vino abajo. Todo se vino abajo. Hoy en día yo no tengo capital de trabajo porque se devaluó. La economía se vino abajo en 3 años, 2012, 13, 14, hasta 2015 se devaluó totalmente la moneda, que hoy $1 cuesta 2.800.000, o perdón, 600.000 bolívares, $1, 2.800.000 bolívares, $1, imagínense.
¿Y sabe cuánto estaba antes el dólar? Aunque usted no lo crea, costaba 3.5 bolívares un dólar. 3.5. Ahorita en Perú estamos 3.6, ¿verdad? 3.7. Así estaba la economía en Venezuela, igualito que en Perú. Pero cómo se vino abajo en 3 añitos, y empezaron con una reforma constitucional, cambiaron la constitución y de ahí para adelante han hecho lo que le daba la gana, y todo bajo la figura de la democracia. O sea, imagínense cómo es esto de bien maquinado, ¿no? Bien preparado. Listo. Amén. Ya me desfogué. Wow. Perdónenme, hermano. Mucha política, por favor, no consuman mucho tiempo. Miguel, aquí yo también conozco amigos venezolanos, ellos ya quieren quedarse acá. Dicen que no, acá Perú es muy lindo. Acá ya quieren comprar su terreno ya. Hay unos amigos que trabajo, se quieren estabilizarse acá. Mira, qué bueno, ¿no? Sí. Qué bueno. Bueno, continuemos. Entonces, se dan cuenta el tema de la sociología. Perfecto, entonces ahí está. Ahora nos vamos a dar cuenta un detalle más. Un detalle más y voy a mostrarlo ahora en esto. Acuérdense que Comte decía, se puede hacer una física de la sociología, y que podemos, pues la gente siempre va a reaccionar de dicha manera. Pero no es cierto eso, porque el ser humano y todo lo que tenga que ver con el ser humano es ciencia inexacta. No sabemos cómo el ser humano va a reaccionar, y ya hemos visto las elecciones, ¿no? Uno no se esperaba. El ser humano da esas pautas, esas formas. Ahora vamos a ver el caso Stanford. Miren lo que se hizo en Estados Unidos y miren, ellos pensaban llegar a un punto, pero lo que sucedió fue totalmente contrario. Miren, quiero mostrar el caso Stanford para que ustedes lo vean. El experimento de la cárcel de Stanford, así se llama. En los años 70 del siglo pasado, el doctor Philip Zimbardo recibió un encargo de la Armada de los Estados Unidos. Querían que realizara un estudio sobre la vida en la prisión para poder entender los conflictos que con cada vez más frecuencia se estaban dando en las cárceles americanas. Pero al final el experimento se les fue un poquito de las manos y hoy se estudia en todas las universidades para mostrar el poder tan grande que tienen las etiquetas y cómo ciertas situaciones pueden llegar a gente normal y corriente, incluso buena, por el camino del mal. ¿Qué pasó? Pues vamos a verlo. Nada más recibir el encargo de la Armada Americana, Zimbardo y su equipo se pusieron manos a la obra y empezaron con la selección de los participantes que formarían parte del experimento. Para eso pusieron el siguiente anuncio en la prensa: se buscan estudiantes masculinos para participar en un estudio psicológico sobre la vida en la prisión. Se pagarán $15 diarios a lo largo de 1 o 2 semanas. Comenzaremos el 14 de agosto y para más información y solicitudes pónganse en contacto con no sé quién. Tened en cuenta que esos $15 diarios hoy en día serían el equivalente a unos 90 euros, más o menos, lo cual es un pastizal para un estudiante universitario. Pues bien, de las 70 solicitudes iniciales se aceptaron a 24 participantes, después de haberles hecho un montón de pruebas para comprobar que se encontraban físicamente en perfectas condiciones y que psicológicamente eran estables. Todos eran jóvenes, universitarios, blancos y de clase media. A estos 24 voluntarios les asignaron de manera aleatoria a uno de los 2 grupos que formarían el experimento. O bien serían carceleros o bien serían prisioneros. Zimbardo estaba verdaderamente obsesionado con lo que se conoce como la validez ecológica de los experimentos. Esto es, que lo que allí sucediera fuera un reflejo lo más fiel posible de lo que ocurre en el mundo real. Por eso construyeron una cárcel específicamente para hacer este experimento y la situaron en los sótanos del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford.
Un investigador sería el alcaide de la cárcel y Zimbardo se autoproclamó como el superintendente de la prisión. Pues bien, el ambiente carcelario que crearon fue tremendamente realista. Los guardias recibieron porras y uniformes de aspecto militar, gafas de espejo que les impedían el contacto ocular con los presos. Trabajarían a turnos y podían ir a descansar a sus casas cuando terminaran sus horas de trabajo. Se les prohibió explícitamente ejercer la violencia física sobre los presos, pero también se les dijo que era su responsabilidad dirigir la prisión y que tenían que hacerlo como estimaran conveniente. Se les explicó que ellos tendrían todo el poder y que los prisioneros no tendrían nada de poder. Por otro lado, los prisioneros vestían únicamente con batas y con sandalias, sin siquiera permitírseles que llevaran ropa interior. Se les llamaba por un número, ni siquiera por su nombre, y lo llevaban cosido en el uniforme. A ellos no se les dio ninguna instrucción especial después de haber pasado por la selección. Tan solo se les dijo que esperaran en su casa y que ya les avisarían el día que comenzara el experimento. Pues bien, de repente, un día, sin previo aviso, estando tranquilamente en sus casas, llegó la policía y les imputaron por robo a mano armada, para después arrestarlos. Este show, y recordemos la obsesión de Zimbardo por la validez ecológica, fue llevado a cabo por policías reales que colaboraron en esta parte del experimento. Recordemos que Zimbardo tenía el apoyo de la Armada e incluso de la policía. Pues bien, los presos pasaron por todo el procedimiento de detención, fueron fichados, les tomaron fotos, las huellas, toda la historia, les leyeron sus derechos y, posteriormente, fueron trasladados no a una cárcel, sino a la prisión ficticia que crearon en la Universidad de Stanford. A partir de aquí, todo se desarrolló con mucha rapidez y pronto la cosa empezó a descontrolarse. Los prisioneros sufrieron y aceptaron tratos sádicos y humillantes. Ya el segundo día del experimento se produjo un intento de motín y los guardias no tuvieron ningún problema en hacer horas extra para disolver la revuelta. Atacaron a los prisioneros con extintores sin que les vieran los directores del experimento y decidieron dividir a los prisioneros en celdas de buenos y celdas de malos o peligrosos para hacerles creer que habían informantes entre ellos. A partir de ese momento, los abusos, las agresiones y las humillaciones se convirtieron en la norma. El momento del recuento de los presos evolucionó hacia experiencias traumáticas con castigos físicos, con ejercicios forzados, vamos, brutal. El permiso para ir al cuarto de baño se convirtió en un privilegio que podía ser denegado. Se obligó a algunos prisioneros a limpiar los retretes con las manos desnudas. Se les retiraron los colchones de las celdas de los que se consideraba como los malos y se les obligó a dormir desnudos sobre el suelo de hormigón. Y a veces incluso se les castigaba sin comida o yendo desnudos por ahí como una forma de humillación. Chicos normales y corrientes, en principio buenos, se habían corrompido por el poder de los papeles que se les había asignado, así como por el soporte institucional que estaban recibiendo durante el experimento. El propio Zimbardo cuenta que el cuarto día escucharon rumores de un intento de fuga, por lo que intentaron trasladar el experimento a una prisión real por ser una opción más segura. Claro, cuando Zimbardo llamó a la policía, obviamente estos se negaron y entonces Zimbardo se enfadó mucho por la falta de cooperación de las autoridades. Y es que parece que incluso el propio Zimbardo se estaba metiendo demasiado en su propio papel. La crueldad de los carceleros fue en aumento, y sobre todo por las noches, cuando pensaban que las cámaras no les estaban grabando. Y muchos se enfadaron cuando se canceló el experimento. El estado emocional de los prisioneros se deterioró de una manera muy importante. Los llantos y la dificultad para pensar con claridad eran frecuentes entre ellos. Incluso 2 de ellos sufrieron traumas severos por los que tuvieron que ser apartados del experimento. Uno de los prisioneros se declaró en huelga de hambre por el trato que estaba recibiendo y como consecuencia los carceleros lo pusieron en una celda de aislamiento sujetando las salchichas que se había negado a comer. Y finalmente tuvo que ser Zimbardo quien interviniera para permitirle que volviera a su celda. Un experimento que tenía que haber durado 2 semanas tuvo que ser cancelado al 6º día de haber empezado. Un estudiante de posgrado visitó la prisión que habían hecho y alucinó con lo que estaba viendo. Ella vio cómo los guardas colocaban bolsas en las cabezas de los prisioneros y les hacían desfilar con las piernas encadenadas, como si fueran zombies, mientras los guardas les estaban gritando barbaridades. Este estudiante, Maslach, salió de allí llorando y le pidió a Zimbardo que cancelara el experimento.
Luego, el propio Zimbardo, al recordar todo lo que pasó, señaló que de las más de 50 personas externas al experimento que pasaron durante esos días por la prisión, ella fue la única que puso en cuestión la moralidad de lo que estaban llevando a cabo. Zimbardo explicó que aquella situación al final había corrompido también a los propios experimentadores y al final pues no se escandalizaban por todas las burradas que allí estaban pasando. Y bien, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Qué sentido tuvo el experimento? Este experimento, en palabras del propio Zimbardo, remarca cómo las personas somos capaces de jugar los papeles que se nos asignan hasta llegar a niveles extremos. Esto es un perfecto ejemplo de los peligros que tienen las etiquetas, tanto de los carceleros como de los presos, que se acabaron comportando de acuerdo con el rol que les asignaron. Los carceleros con violencia y con crueldad, pero por otro lado los prisioneros agachando la cabeza y aceptando las cosas que en otras condiciones no habrían aceptado. El comportamiento, tanto de los prisioneros como de los carceleros, fue el resultado de la situación en la que estaban, no de su personalidad previa, porque recordemos que los grupos se formaron totalmente al azar y partíamos de personas sanas y equilibradas. Este experimento ha sido muy criticado, tanto por las implicaciones éticas que obviamente tiene, como por cuestiones metodológicas, por ejemplo, por la implicación excesiva del propio Zimbardo que se flipó un poco con todo esto. Pero más allá de todo esto, es un ejemplo del poder que tienen las etiquetas para influir en la conducta. La mayoría de nosotros tenemos el potencial para el bien y para el mal, pero somos muy sensibles a los efectos de la situación en la que nos encontremos. Y por esto es muy importante que tanto padres como educadores nos esforcemos por no empujar a los niños en la dirección equivocada. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, tenéis... Ok. Comentarios. Partimos de la premisa de que Comte decía que todas las cosas, o que el ser humano es previsible, que se puede hacer una física en cuanto al estudio del ser humano. Este experimento nos dice que buscaron a los mejores, a los más sanos, tranquilos, y eran por 2 semanas. ¿Y por qué no llegó a las 2 semanas? Ciertamente, pastor, disculpe, ciertamente tiene sentido que la tendencia sea al mal. O sea, a lo mejor el hombre tiene cierto optimismo de que en sí, que tenga una cierta esperanza de que el hombre no se corrompa totalmente, pero la tendencia es a la corrupción, la tendencia es al mal. Sobre todo cuando no hay ¿cómo se llama? Una base moral, ¿no? Y espiritual, o sea, no la tiene. El ser humano, como dijo el apóstol Pablo en Efesios, muerto en delitos y pecados, ¿no? O sea, no tiene conciencia ni puede corregirse, ¿no? O sea, si va hacia abajo, va en picada, no tiene forma de detenerse y volver hacia arriba. No puede. Entonces, en cierta forma, Comte tenía razón. Es predecible conociendo su naturaleza. Claro, el hombre, la psicología no mide al hombre con esa misma lupa que tiene la palabra de Dios, ¿no? O sea, Dios lo describe bien claro, bien serio, bien directo, pero la psicología desde la perspectiva humana y desde la esperanza humana de que el ser humano no se va a terminar de corromper hasta las cenizas, ¿no? Y eso es lo que se ve, pues, o sea, nada más darle un poquito de poder, ¿no? Lo que habla sobre las etiquetas, darle un poquito de poder a una persona o darle dinero, ¿no? O sea, eso también, el dinero es poder. Imagínense cómo se transforma, se deforma, mejor dicho, y cambia totalmente. Y eso es lo que se puede ver ahí en ese experimento, ¿no? Bien, gracias, Miguel. ¿Alguien más? Pastor. Sí. Pastor, pero ahí se ve bastante el maltrato al ser humano, ¿no? Inclusive tratarle como la peor
como un trato inhumano, ¿no? Sin ropa interior, con una bata, les hacían dormir de una manera tan fea y encima les ponían bolsa a la cabeza. Era en sí una tortura, ¿no? Sí, mi hermana, es cierto, todo por un experimento para ver cómo era la reacción y evidentemente era, como dice Miguel, a hacer el mal, no lo bueno. Muy bien. ¿Alguno más? Sí, Juan Carlos. Eh, algunos empresarios, y yo trabajaba de guardaespaldas de un gran empresario, y como él andaba en sandalias, era humilde, colaboraba con la gente, pero un día comenzó ¿no? a tener buenas metas, tuvo suerte, aprovechó las circunstancias. Él es un hombre trabajador, Juan Gabelicano. Ahora tiene empresas inmensas en la Riera y es una persona, así como Hitler, abusivo. A la gente lo trata maltrecho, no guarda relación con la Carta Magna. Y yo, como era de espalda, había su sobrino que no, su sobrino que lo apoyaba, también al abuso, así, al extremismo. Qué horrible, como esos, por el trabajo, por la necesidad, no se iban de su trabajo, porque le pagaban, pero pobre gente, bien maltratado hasta el perno, no dejaban ni sentarse. Y hasta ahorita es así. Entonces, el humano, cómo cambia, ahora cuando tiene dinero, tiene todo el poder, se ve el cambio de una persona, cómo cambia su personalidad cómo era antes y cómo es ahora, que tiene todo lo compra, ¿no? Cierto, Pero Juan como Carlos. dice, Dios todo lo ve todo, y teniéndolo todo, ahora tiene de lo que era sano, tiene bajos de azúcar, todo eso, se ha comprado todo por Gracias, tener toda la... gracias, Eso Juan es todo, Carlos. Sí, pastor, ¿no? sí, tiene razón. Eso pasa con el ser humano que no busca al Señor, pues, ¿no? Y no quiere dar su brazo a torcer. Entonces, eso es lo que buscaba Conte, crear una ciencia que pueda administrar o que pueda descifrar o ver cómo manejar al ser humano dentro de la sociedad, de alguna manera. Ahora, en aquella época, este intento, o sea, lo que quiere hacer Comte, muy bien, aunque en principio equivocado, sirvió ¿para qué? Para hacer germinar la semilla de la metodología científica en el estudio de la sociedad. Muy bien. Pero fíjate, otro poquito más de Comte. Él creía que tal sociedad o que tal sociología sería la última de las ciencias positivas, que, como la física, la astronomía, la química o la biología, habría conseguido liberarse de la opresión de qué cosa? De la metafísica, o sea, de la filosofía y de la propia teología. Muy bien. Entonces, ¿cuál era la idea aquí? Liberarse. ¿De qué? De esto, de la teología. No todo lo que me dices es bueno, no lo que me dices lo voy a aceptar. Por lo tanto, voy a crear otra cosa. Entonces, fíjate, ya, la sociología como estudio de la realidad social no nace con Auguste Comte, sino desde los
sino que desde los antiguos pensadores griegos hasta los enciclopedistas franceses, fueron muchos los que se interesaron por el comportamiento del hombre en la sociedad. Mucha gente se interesó, muchos escribieron, pero acuñó el nombre Comte, acuérdate bien. Por eso pasó a la historia y por ese deseo de hacer una ciencia que estudie a la sociedad. Perfecto, pero antes, desde los griegos hasta los pensadores franceses, ya se hablaba de este tema. Ahora fíjate, ¿qué tiene que ver la Biblia con eso? 400 años antes aproximadamente que viniera Cristo, este profeta, Amós, intenta hacer un detalle importante. Ojo con eso. Le dicen sobre él, Amós, como un sociólogo incipiente, pero en este sentido de que él se preocupa por la sociedad, se preocupa por lo que está sucediendo en la sociedad y se preocupa por arreglar o buscar cómo arreglar esa situación. ¿Qué pasaba en el tiempo del profeta Amós? Nos dice cómo era la sociedad israelita en la época de Amós. Y Amós denuncia las injusticias sociales que eran víctimas los judíos más pobres. Injusticias sociales. Fíjate, veamos entonces algo de Amós en este material seleccionado para ustedes. Amós. Aquí está. Veamos dónde estoy aquí. Atención con Amós. Libro del profeta Amós. Amós fue un pastor y un cultivador de higueras que vivió cerca de la frontera entre Israel del norte y Judá en el sur. El norte había obtenido su independencia unos 150 años antes, recuerda Primera de Reyes capítulo 12, y estaba siendo gobernado por Jeroboam II, un exitoso líder militar. Él ganó una gran cantidad de batallas y de nuevos territorios para Israel y generó muchas riquezas, pero a los ojos de los profetas, él era uno de los peores reyes. Su riqueza lo llevó a la apatía y a permitir la adoración idólatra a los dioses de Canaán, lo que lo condujo a la injusticia y a ignorar a los pobres, y llegó a un punto en que Amós no pudo soportarlo más. Él sintió que Dios lo llamó a ir hacia el norte, hasta Betel, una ciudad importante que tenía un gran templo, y empezar a anunciar la palabra de Dios al pueblo. Y este libro es una colección de los sermones, poemas y visiones que pronunció a lo largo de los años. Fueron compilados posteriormente para comunicar al pueblo de Dios acerca del mensaje divino al reino del norte, y es un mensaje que todavía necesitamos escuchar hoy. El libro tiene un diseño bastante claro. Los capítulos 1 y 2 son una serie de mensajes a las naciones y a Israel. Luego, los capítulos del 3 al 6 son una colección de poemas que expresan el mensaje de Amós al pueblo de Israel y a sus líderes. Los capítulos 7 al 9 contienen una serie de visiones que Amós experimentó, las cuales describen el venidero juicio de Dios sobre Israel. Entonces, el libro inicia con una serie de poemas breves que acusan a todos los vecinos de Israel de violencia e injusticia. Y esto es un poco extraño, porque la primera oración del libro dice que Amós va a hablar contra Israel. Pero mira cómo funciona esto. Conforme Amós está nombrando todas estas naciones vecinas, puedes ir a un mapa y ver que él está creando un círculo. Y cuando termina, Israel queda justo en el centro, como un blanco en la mira. Y sobre Israel, Amós desata una acusación poética que es 3 veces más larga e intensa que todas las demás. Él acusa a los ricos de Israel por ignorar al pobre y permitir graves injusticias en su tierra. Específicamente al permitir que el pobre sea vendido a la esclavitud y luego le niegan el acceso a la representación legal. Y Amós pregunta, ¿es esta la familia a quien le fue una vez negada la justicia y quien fuera esclavizada en Egipto? ¿La familia que Dios rescató de la opresión y la esclavitud?
Se acabó la fiesta, dice Amós. Dios está harto de soportarlos. Y así, la introducción de la siguiente sección explica por qué. Dios dice, los escogí a ustedes, Israel, de entre todas las familias de la tierra. Esta es una alusión a Génesis 12, sobre cómo Dios llamó a la familia de Abraham para convertirse en bendición de Dios para todas las naciones. Y entonces, dice Dios, esta es la razón por la que los castigaré debido a sus pecados. Israel tenía un gran llamado que venía con una gran responsabilidad, así que su pecado y rebelión les traerían grandes consecuencias. Ahora, esta sección reúne muchos de los poemas de Amós y verás algunos temas repetidos una y otra vez. Primero, él está exponiendo constantemente la hipocresía religiosa de los ricos y de los líderes de Israel. Él describe cómo ellos asisten fielmente a las reuniones religiosas, dando ofrendas y sacrificios, todo mientras descuidan al pobre e ignoran la injusticia. Y Amós dice que todo esto es una farsa, que Dios en realidad odia la adoración que ellos le profesan, porque está completamente desconectada de la forma como tratan a las personas. Dios dice que una verdadera relación con Él transformará las relaciones entre las personas. Y así, el llamado de Amós a la verdadera adoración es el permitir que el juicio fluya como las aguas y la justicia como una corriente inagotable. Ahora, estas dos palabras son muy importantes para Amós y de hecho para todos los profetas. La justicia, en hebreo sedaká, se refiere al estándar de rectitud, a las relaciones equitativas entre las personas sin importar sus diferencias sociales. Y juicio, en hebreo mishpat, se refiere a acciones concretas que tomas para corregir la injusticia y crear justicia. Así que ambas deben permear la vida del pueblo del pacto de Dios, como un río turbulento llena un cauce seco. El siguiente tema es la repetida acusación de Amós de la idolatría de Israel. Recuerda, cuando el reino del norte se separó del reino de Judá, su rey construyó 2 nuevos templos para competir con el de Salomón en Jerusalén y colocó un becerro de oro en cada uno. Recuerda Primera de Reyes capítulo 12. A partir de entonces, Israel no hizo más que acumular más ídolos, adorando a los dioses del sexo, el clima y la guerra. Y en la perspectiva del profeta, la adoración a estos dioses siempre llevaba a la injusticia, porque estos dioses no requerían el mismo grado de justicia y rectitud que el Dios de Israel, sin mencionar que estos dioses eran ellos mismos inmorales, pero no el Dios de Israel. Él es diferente. Así que él puede decirles de una vez, búsquenme para que vivan. Y justo después de eso decirle a Israel, busquen el bien, no el mal, para que vivan. Así que la verdadera adoración al Dios creador de Israel es sinónimo de hacer el bien, de la generosidad y la justicia. Y así, el tema final en estos capítulos es que debido a que Israel y su rey han rechazado a Amós y a los otros profetas, Dios traerá el día del Señor. Este es un grande y terrible acto de justicia sobre Israel, y específicamente, Amós predice que una nación poderosa vendrá, conquistará y destruirá sus ciudades y llevará al pueblo al exilio. Y sabemos que esta predicción se hizo realidad. Alrededor de 40 años después, el imperio asirio atacó e hizo exactamente lo que Amós había dicho. El libro termina con una serie de visiones que Amós experimentó, y son representaciones simbólicas del venidero día del Señor. Así que él ve que Israel es devastado por una plaga de langostas, y luego por un fuego abrasador, y luego son tragados como una fruta madura. Y en la visión final, Amós mira a Dios golpeando con violencia los pilares del templo de los ídolos de Israel en Betel, y el edificio entero se desmorona. Es una imagen de justicia de Dios sobre los líderes y dioses de Israel, y por fin su final ha llegado. Pero luego, de repente, en el último párrafo, vemos un destello de esperanza. Él ve esta imagen de Israel como de un edificio destruido. Y Dios dice que de las ruinas un día restaurará la casa de David. En otras palabras, Él traerá al futuro rey mesiánico de la línea de David y reconstruirá la familia del pueblo de Dios, la cual, sorprendentemente, se nos dice que incluirá personas de todas las naciones. Toda la devastación causada por el pecado de Israel y el juicio de Dios será revertida ese día. Este párrafo final es muy importante. Es la única señal de esperanza del otro lado del juicio y nos ayuda a ver cómo el libro está explorando la relación entre la justicia y la misericordia de Dios. Dios es bueno,
Él debe confrontar y juzgar la maldad que está en Israel y en las naciones. Pero sus propósitos a largo plazo son restaurar su mundo y construir una nueva familia del pacto. Así que, a través de las palabras de Amós, escuchamos hoy su llamado de aprender de la hipocresía y del desastre de Israel para abrazar la verdadera adoración de este Dios, la cual nos debe llevar siempre al juicio y la justicia y a amar a nuestro prójimo. Y de eso trata el libro de Amós. Perfecto. Se ruega que cierren sus audios, por favor, cuando estamos, porque se filtran ahí algunas cosas. Y ya. Pues bien, Amós había hecho esto, había visto los graves perjuicios que se cometía al pueblo, muy bien por parte de los ricos, por parte del rey, etc. Muy bien, y por eso es que algunos le consideran como el primer sociólogo incipiente, ¿no? Que denuncia las injusticias. Muy bien. Hasta aquí, a ver, ¿dónde está? Y ya. Perfecto. Ya. Entonces, vemos ya la última parte acerca de los padres fundadores. Y ya. Aquí lo habíamos dejado. Entonces, la creencia en el Dios que postulaba el yavismo se estaba transformando en un paganismo grosero. ¿Sí, pues? Israel no era el mismo. Estamos hablando del 600 después de que se separó Israel las 10 tribus de las 2 tribus. ¿Sí? Reino del norte, reino del sur. Y Amós va al reino del norte a decirles que vuelvan a Jehová y que dejen de adorar a sus ídolos que tienen, ¿sí? Y eran materialistas, amor a la plata, amor al dinero. ¿Qué más? Y concluye que la solución a la violación del orden social en su época solo podía venir de la reflexión, el arrepentimiento y el retorno al Dios de Israel, cosa que no le harían caso. En el 722, si es que no me equivoco, cae el reino del norte, ¿sí? Por Asiria, y este reino desaparece. Lástima, ¿no? Porque es un pueblo que no hace caso a lo que Dios manda. Entonces, ahora, por el contrario, dice, las resoluciones sociológicas de Conte en pleno siglo XIX son radicalmente opuestas. Amós, Amós, ¿qué nos dice? Que volvamos a Dios. Tienes este problema, vuelve a Dios. Comte dice lo contrario. Él propuso, ¿ya?, concebir la sociología como una ciencia con la misión de convertirse en sustituta secular de la religión. Ojo, ya aquí no existe Dios, aquí existe el hombre y solo el hombre. ¿Te das cuenta? Aquí ya no hay pecado, aquí son costumbres. Ahí tenemos un problema grande. Perfecto. Busca Comte sustituir. Señores, queremos deshacernos de la religión, porque hasta ahora, según Comte y otros, la religión para ellos era un atraso. Queremos hacer otra cosa que reemplace a la religión. E idearon la sociología. Muy bien, la sociología.
Fíjate, los padres fundadores de esta religiosidad sin Dios, predicarán los ideales de la Ilustración francesa para reformar la sociedad. El proceso de secularización se solapará con el desarrollo de la nueva religión científica. Y el nacimiento de la sociología coincidirá también con la aparición de la sociedad industrial en Europa y con los conflictos originados por la implantación de distintas clases sociales. Recuerden que, ojo con esto, en la revolución industrial, ¿qué hizo? Hizo que existieran ciudades grandes. Antes no había revolución industrial, no había industria, no había fábricas, entonces cada cual se dedicaba en su lugar a la chacra, al campo. Pero cuando empezaron las fábricas, empezaron a pagar ahí, la gente dejó su campo y se vino a la ciudad, y las ciudades empezaron a crecer enormemente. Y eso trajo más problemas. ¿Te das cuenta? Y trajo también a nuevos ricos y nuevas clases sociales. De manera que el nuevo estudio de la sociedad surgirá con la aspiración de usurpar, ojo, el papel a las religiones oficiales. Señores de las religiones oficiales ya no van a servir. Ahora viene la sociología, quien se va a encargar de todo esto. Imponer, ojo con eso, imponer una creencia laica. Ojo, una creencia laica. Hoy muchos están teniendo esa bandera de la creencia laica. ¿Qué es la creencia laica? Que nuestro Estado no tiene que ser ni católico, ni cristiano, ni nada. Tiene que ser libre pensador. Creencia laica. No creemos en Dios. Creen en cualquier cosa. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué más? Dice que es el mundo presente, repito, imponer una creencia laica en el mundo presente. Este mundo presente como lugar susceptible de llegar a ser un auténtico paraíso terrestre. ¿Qué busca? Una sociedad sin Dios. ¿Para qué? Para hacerla según normas, según formas, hacerla el paraíso terrestre. Porque el más allá no existiría. Despertar esperanza en una nueva humanidad capaz de arreglarse por sí misma, sin las muletas de la fe cristiana. Instituir, en fin, una especie de cristianismo sin Cristo. Todo un proyecto ambicioso y bastante utópico. O sea, utopía, ¿qué quiere decir? Imposible. Porque no se puede alcanzar una sociedad mejor sin Cristo Jesús. No se puede alcanzar una sociedad creciente en valores si Cristo no está allí. Por más que digan lo que quieran. Es utópico. Y ahí vamos a estar terminando. Muy bien. Perfecto. ¿Algún comentario, por favor? Este material voy a colgarlo en el grupo de WhatsApp. Muy bien, anote por favor el hermano que ha hecho el grupo de WhatsApp. Un nuevo número. Aquí está. Dígame. 948-348-117. Ahorita lo agrego para que... ¿Es su celular? ¿Hermana? Dígame, hermana Carmelila. ¿Ese es el celular? Sí, hermano. 948-348-117. Es claro. El anterior ya no sirve, ¿verdad? Bueno, lo voy a habilitar porque si no se me va a perder el chip. No quiero que se pierda el chip. Por ahí voy a tener que habilitar el celular.
Sí, pero mientras tanto estamos trabajando con este otro. Muy bien. Ya. Perfecto, hermanos. Así arrancamos la clase de hoy. Si hay algún comentario final, sería esta sociología no es, queridos hermanos, no es santa ni sana, sino nació en este sentido de deshacernos de la religión para adoptar la sociología como reemplazante de la religión, reemplazante del cristianismo. Hacer una sociedad justa, una sociedad fraterna, una sociedad igualitaria, eso es lo que quiere la sociología. Sin embargo, sin Cristo no funciona. Perfecto. Celebro este curso muy revelador, muy revelador. Yo creo que se nos van a caer muchas falsas creencias que tenemos, porque ciertamente los sistemas políticos están basados en la sociología. Los políticos están siendo, dirigidos, orientados, entrenados por psicólogos, y saber cómo conllevar a una sociedad al servicio de un sistema. Sí, esto es, de verdad, me gusta mucho este tema, porque yo ya lo he estado percibiendo y analizando y revisando, cómo una sociedad es fácil de manipular. Es más fácil manipular a la masa inculta, la masa que cree en el ser humano, ¿sí? Que es mucho más fácil cuando se dan las condiciones, ¿no? Por ejemplo, cuando se conoce la naturaleza del ser humano, o la necesidad, ¿no? Se conoce la necesidad, se manipula a través de la necesidad, ¿no? La naturaleza, por ejemplo, tomándole la política como ejemplo, tú le dices, un político empieza a ofrecer todo gratis, regalado o barato, ya se ganó los votos, un porcentaje muy alto. Sí, eso le llaman hoy populismo, le llaman, ¿no? Un discurso populista, ¿no? Ofrecimientos que van a lograr la adhesión de mucha gente, de un porcentaje muy alto. ¿Por qué? Porque en sí, si yo le pregunto a todos ustedes, ¿a quién le gustaría que le regalen, por ejemplo, un carro? Y todos vamos a levantar la mano, ¿no? Yo quiero que me regalen un carro. ¿Ah? O que en vez de pagar 300 soles de luz, solamente te vamos a cobrar 20 soles de luz mensual, por ejemplo, ¿no? Así como dijo Humala, a 11 soles el galón de gas. Todo el mundo dijo, ya, este es el propio, este es el mejor. Y así se ganó los votos, y nunca lo cumplió. ¿Por qué? Porque era solamente estrategia para ganar, para engaño, porque por ahí es que, ¿cómo se llama? Está el deseo en el corazón de la gente, ¿no? O sea, se consigue su debilidad, su necesidad, y simplemente se les promete, ¿sí? O se les ofrece cumplirla o satisfacerla. Es fácil de manipular el ser humano, lamentablemente. Muy bien, gracias, Miguel. Espero que nosotros como pastores no usemos esa estrategia, porque también hay pastores que manipulan a sus congregaciones. Sí. Escuché hace algunos años uno de ellos que vendía OmniLife en su congregación. Sí, se dan cuenta, y a los hermanos, a los líderes, les obligaba a vender OmniLife. No te pasa. Dentro de las iglesias estaban haciendo, hasta en Venezuela llegó, por si acaso. Imagínate. Hacían de los grupos ¿cómo se llama? Las células que se hacían en las casas, ya estaban organizados en grupos. Impresionante. No solamente pasó aquí en Perú, allá también. Sí. A nivel de iglesia, todas las iglesias estaban relacionadas con eso. Listo. Ok, entonces estamos ya terminando la clase de hoy. El Señor los bendiga. Muchas gracias, pastor. Vamos a terminar. Ya está listo el grupo. Perfecto. Muy bien, entonces terminamos orando. Bien. Y